Gracias, Presidenta. Sí, voy a intervenir con relación al proyecto de modificación tanto del Código Fiscal como de la Ley Tarifaria. Efectivamente, como decía el diputado Socias, ¿no? A partir de la puesta en vigencia de la Ley de Alquileres Nacional en julio, si mal no recuerdo, el 2020, este era un mercado que se manejaba prácticamente todo en negro. Había muy pocos contratos registrados y todos los que alquilamos sabemos que nos pedían pagar en efectivo, ¿no? O sea, no se aceptaban transferencias porque eso obviamente implicaba registrar esos impuestos, declararlos ante el fisco, tanto nacional como local. En lo que compete a la Ciudad de Buenos Aires, nosotros teníamos una exención en el Código Fiscal de hasta 2 unidades de vivienda y hasta un valor que no superara el que establezca la tarifaria. Ese valor en el año 2020 estaba en 6.700 pesos. En ese momento los alquileres promediaban los 25.000 pesos, con lo cual ya venía desfasado. Yo presenté un proyecto junto con varios diputados del interbloque que se incorporó en la tarifaria votada ese año para aplicarse a partir del 21 y elevamos el valor a 30.000 pesos. Obviamente, la ventaja que tiene la ley tarifaria es que se actualiza todos los años, entonces el siguiente año llegamos al valor a 43.000 y el siguiente año, que es este presente, 75.000. Lo que está pasando con el nivel inflacionario que estamos viviendo, que todos los conocemos, es que ya a 4 meses de la sanción de la tarifaria ya nos quedó corto. Tenemos valores de alquileres que, tengo acá algunos datos de Puerto Madero, como el barrio más caro de la ciudad, 200.000 pesos de promedio, viviendas de entre 60 y 70 metros cuadrados. Y Floresta y Liniers, por ejemplo, están en un promedio de 77.000 pesos. Con lo cual, 75 ya nos quedaron desfasados el piso mínimo y estamos poniendo un valor de 220 que supera el promedio máximo, siempre obviamente hablando de alquileres, no de viviendas no suntuosas. Obviamente que es un problema la inflación en un montón de aspectos, esta termita que nos come el salario, el poder adquisitivo, pero quiero plantear como la gravedad que estamos viviendo en estos términos que nos competen hoy a nosotros en este punto, ¿no? Una tarifaria que votamos en diciembre con un valor que en ese momento era un promedio de alquileres, hoy lo superamos en 200%. Así que elevamos este valor, este proyecto lo presentamos junto al diputado Mola en su carácter de autor, y yo como coautora, entre otros diputados, y sumamos un plus más de modificación del Código Fiscal para pasar del máximo de viviendas que tiene que tener este propietario para estar incluido en la exención de 2 a 3. Obviamente, pues siempre apunta a alguien que no se dedica a la actividad inmobiliaria. Esos son los fundamentos técnicos del proyecto. Con relación a la ley de alquileres nacional, a ver, había una ley de alquileres de la ciudad previa a eso que yo considero que funcionaba muy bien y que atacaba como los problemas que teníamos los inquilinos, básicamente con relación a lo que había que pagar para entrar, las comisiones del inmobiliario, los alquileres anticipados y la garantía. Eso creo que eran los 2 puntos de máximo conflicto. Esa ley de la ciudad atacaba esos problemas. Recordemos que año 2008, 2008-2009, ahí en ese, no me acuerdo exacto, pero en ese periodo, cuando empezó a regir esta ley, el hecho de que vos no tengas que pagar, el inquilino no tuviese que pagar la comisión a la inmobiliaria, así el dueño aflojó un montón, porque vos tenías que entrar con cuatro valores de alquiler, ¿no? Comisión de la inmobiliaria, 2 de anticipo y el depósito. La garantía lo mismo, te piden garantía propietaria capital. Es algo como súper limitante. Si vos venís de la provincia, como en mi caso, es raro que vos tengas un familiar con una propiedad, bueno, para eso te vas a vivir ahí. Y también un uso y costumbre en el mercado de algo como absolutamente ridículo. Todos sabemos que es mucho más difícil ejecutar una propiedad que un recibo sueldo. Pero bueno, estos 2 grandes focos de conflicto los atacaba esta ley de la ciudad y toma la ley nacional, con la que particularmente yo estaba de acuerdo en estos puntos. Ahora, me parece que hubo otros puntos que aumentaron el nivel de conflictividad. Uno de ellos tiene que ver con el potencial desalojo, ¿no? Uno de los artículos más polémicos fue, y es en esa ley sancionada, que ante un desalojo, el juez del desalojo tiene obligación de correr vista a la FIP de la existencia del contrato. Si ese contrato no está inscripto,
al propietario le corren las multas y los intereses por todo lo que no pagó en ese periodo. Obviamente que eso genera un temor y un temor a un riesgo futuro y hace que sea como un punto de alerta. Cuando usted decía, o vos, mejor, te tuteo, esto de lo que se dice la ley de alquileres. Digo, uno tampoco es como, me parece, con todo respeto, un poco subestimativo de las personas que tienen una propiedad en alquiler que no pueden como evaluar riesgo-beneficio. Más allá de lo que se diga, si vos ves, mira, yo tenía esto y ahora tengo estas regulaciones y lo tengo que inscribir en AFIP y tengo que pagar los impuestos y si le desalojo, me como todas las multas si no lo inscribí. Y otro de los grandes puntos era la carta documento, la notificación fehaciente al propietario ante una rotura. Eso generó mucho miedo también, porque todos sabemos, bueno, lo que hemos llamado un plomero en nuestra vida, que gracias si viene el día que te dijeron que viene. Entonces, si pasa, no recuerdo, pero un plazo muy perentorio, si pasa un tiempo, vos le notificás al propietario que es una rotura y no te la arregla, carta de documento, lo pagás y te lo devuelve. Digo, el exceso de regulación ahí me parece que falló, y esta fue una ley que muchos bloques acompañaron, nosotros de la Coalición Cívica Nación también, pero me parece que en algunos puntos atacaba el problema, como digo, la garantía, que se permita el seguro caución, que fue un golazo, la garantía y los gastos para entrar, y se excedió en lo que tenía que ver con las regulaciones, esto de la cuestión formal del reclamo ante hasta un problema en el edificio y las regulaciones legales. Con lo cual, digo, claramente la ley de alquileres generó un problema en el contexto en el que se aplicó. Generó un problema, creo yo, por en principio estos dos puntos que menciono, y obviamente requiere una actualización. Nuestro bloque también tiene una propuesta en Nación para modificarla. Pero como para cerrar, digo, claramente tiene que ver el proyecto con la nueva realidad del mercado, y la nueva realidad del mercado tiene mucho que ver con la ley nacional, que generó complicaciones. Atacó puntos que eran conflictivos, que yo particularmente creo que con la ley de la ciudad estaban como mejor resueltos, y hoy, a partir de la ley nacional, estos dos puntos que mencioné, me parece que hay que prestarles atención, y son las razones por las cuales se quitaron alquileres del mercado. Digo, vos decías también esto de la cantidad de alquileres blanqueados. Hay una oferta que es 3 veces o 4 veces menor a la habitual. Digo, obviamente hubo cuestiones que generaron que se retiren los alquileres, las propiedades del mercado, más allá de lo que se escucha. Digo, uno escucha, pero también ve y dice, bueno, está pasando esto y esto me representa un problema. Así que bueno, nada, eso con relación al proyecto, que esperamos que se acompañe, y bueno, también el diputado Mola va a hacer observaciones y sus manifestaciones al proyecto, pero quería dejarlo aclarado, y no solo las cuestiones técnicas del proyecto, sino en relación a esta famosa ley de alquileres que tanto estamos mencionando. Gracias.